Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz. 3 minutos para Dios. Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos, dedícale a Dios en este día. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy es un texto muy claro. El pecado nos lleva a otros. Y es lo que vemos claramente en el texto de hoy. Es más, nos damos cuenta cómo el pecado personal comienza a llevarnos a otra situación mucho más grave y más delicada. Es lo que vemos en este texto. Una infidelidad se termina convirtiendo en un asesinato. Así de sencillo. Pero no solo se convierte en un asesinato, sino que destruye la misión de todo un profeta. Y eso mismo sucede a veces con el pecado en nuestra vida. Comenzamos con uno pequeño, piadoso le llamamos. Lo que no tenemos presente es que ese pecado piadoso, ese pecado pequeño, te está llevando a otro más grande y te lleva a otro peor. Empiezas con una mentira pequeña y cuando menos piensas, estás involucrado en una gran mentira y al final te das cuenta que ya no sabes ni cómo resolver el problema. La conclusión, el pecado nos lleva a otros, pero no solo nos lleva a otros pecados. El pecado personal puede involucrar a otros en nuestro pecado. Y también lo vemos claramente en el texto de hoy, cómo esta hija es involucrada por el pecado de su mamá. La razón, la infidelidad. Y ahí nos damos cuenta que se involucra a la hija, luego involucra al esposo, luego el esposo involucra al soldado, el soldado termina obedeciendo y quitándole la vida a Juan. La conclusión es muy directa y sencilla. Mi pecado personal puede llevar a involucrar a otros en nuestro pecado. ¿Cuántas personas hay que han involucrado a otros en sus pecados personales? No digas, no comentes, no compartas, guárdame esto, no vayas a decir nada. Estás involucrando a otros. Y cuando menos piensa, pues esta situación se nos sale a veces de nuestra mano, porque el pecado te lleva a cometer una cadena de pecados. Un pecado genera una cadena de consecuencias más graves. Y lo estamos viendo. Una infidelidad ahora se convirtió en un momento donde la hija termina pidiendo que maten a alguien. Y no solo eso, por su ego, Herodes, termina dando la orden, y el soldado asesinando a alguien inocente. Es una consecuencia de pecados más graves. Y eso lo vemos todo el tiempo en nuestra vida. Cómo cuando nos dejamos llevar por el pecado, comenzamos a generar y a involucrar a otras personas. Y comenzamos a generar una consecuencia de pecados más graves, que nos damos cuenta que nos están destruyendo nuestra vida. A veces alguien me pregunta, padre, ¿por qué el pecado es tan grave? Y la respuesta es muy directa, porque destruye. Aquí bien lo podemos ver cómo este pecado ha destruido una vida, ha destruido toda una historia, ha destruido ese gran profeta. Quizás así mismo pase en nuestra vida. Un pecado, el que sea, comienza a destruir tu familia, comienza a destruir tu paz, comienza a destruir tu alegría, comienza a destruir tu estabilidad emocional, tus sentimientos, tu espiritualidad. El pecado es grave porque nos lleva a destruirnos, y las consecuencias son graves porque lleva a generar una cadena que hace más daño cada vez más. ¿Cuántas personas hay que en estos momentos están viviendo una cadena de pecados que ya no saben ni cómo frenarlo? Otros a veces terminan sumergidos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Otros terminan sumergidos en pornografía. Otros terminan sumergidos destruyendo su hogar, aquel que tenían también con su esposa, con sus hijos. Y terminan destruyendo una cadena e incluso terminan destruyendo vidas. Vidas porque una separación de un hijo con unos hijos genera destrucción. Y entonces cuando nos damos cuenta, el pecado ha tenido una gran consecuencias y consecuencias graves. Unas de ellas a veces irreparables.
Ojalá pensemos, reflexionemos que el pecado nos lleva a otros. Y si estás en una actitud de pecado, reflexiónalo. No te dejes llevar por él, porque las consecuencias, no solo de involucrar a otras personas, sino las consecuencias para tu vida pueden destruirte y hacerte mucho daño. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz. 3 minutos para Dios.